Vamos a iniciar la sesión. Va a estar dirigida por Leito, para que le decimos a Leito y por Edgar, ¿cierto? De nuestra casa. También tienen esa visión de lo que fue la UAT en sus inicios, que obviamente pues tienen una historia que contarnos, y además de eso, pues toda la estructura de los fines de educación a de distancia. Aunque los tenemos todos los días aquí entre nosotros, pero cada vez nos sentamos a escuchar y que ellos también preparen y sistematicen, pues toda esta parte de experiencia que han, lo han hecho hoy con mucho cariño. Hemos sido testigos de que han estado ahí preparando la sesión del día de hoy. Entonces los invito a que estemos abiertos a toda la información que ellos nos han preparado y obviamente entonces compartir que ellos tienen de lo que fue la Universidad de Distancia. Para los nuevos al final los presento, hay gente nueva en medio de nosotros, porque esto está creciendo, cada día crece más, gracias a Dios. Ya de la misma manera pues lo vamos fortaleciendo, ¿cierto? Esperamos para la semana entrante otros nuevos también, ¿cierto? Reforzando el área de humanidades, el campo de pedagogía, el campo de investigación también, ¿cierto? Nosotros vamos fortaleciendo. El área de matemáticas cuenta con alguien nuevo también, entonces vamos presentándolo, pero al final. Por ahora, entonces le damos paso a la ley. Gracias por toda la preparación mental. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Agradecerle al señor decano y a la profesora Marta Guzmán el habernos concedernos esta oportunidad para compartir con ustedes, como ya lo dijo el señor decano, en familia, en casa, en la familia académica de la Facultad de Educación de la UAT. Algunas reflexiones, algunas ideas que hemos preparado con la profesora Leonilde Díaz, y pues como un modesto aporte a la discusión, al enriquecimiento de los debates que se han venido adelantando en torno a las temáticas y a las cuestiones del presente diplomado. Es una responsabilidad que hemos asumido con mucho gusto, con mucho agrado, y de todas maneras, pues, como lo planteaba Søren Kierkegaard a raíz de su experiencia religiosa, no deja uno de sentir una sensación de temor y de temblor. Pero, pues como estamos en familia académica, yo creo que eso le da a uno seguridad y confianza. Además, las consideraciones que vamos a presentar, pues muy seguramente ya han sido expuestas, tratadas por los expositores, los conferencistas o conferenciantes que nos han precedido en otras sesiones de este diplomado. Pues sabemos los ricos y muy valiosos aportes que nos hizo el padre Pedro José Díaz,
el profesor Eduardo Rodríguez, el doctor Omar Parra, el doctor Luis José González Álvarez, así como las conferencias del doctor Alberto Cárdenas Patiño y de la doctora Teresa Bucco. Puede uno correr el riesgo de reiterar o repetir ideas que ellos ya expusieron con mucha mayor autoridad, con mucha mayor fundamentación teórica y sacada pues también de la experiencia y de la práctica. De todas maneras, hemos preparado una breve exposición, una breve presentación en torno pues, a una pregunta, y es: ¿cuál es el significado de la educación superior abierta y a distancia? Para tratar de aproximarnos a una posible respuesta a esa gran pregunta, pues se han formulado algunas subpreguntas que iremos respondiendo a lo largo de esta presentación que se ha elaborado pues como una ayuda pedagógica, como una ayuda didáctica. A veces centramos la atención más en la imagen, más en la forma, que en los mismos contenidos que se pretendan pues como plantear o transmitir. Nos apoyamos entonces en las siguientes preguntas. Como nuestra metodología o nuestra modalidad de educación superior es abierta y a distancia, pues entonces vamos a plantear preguntas acerca de qué es educación a distancia, qué es educación abierta, qué es educación virtual y finalmente qué es educación abierta y a distancia, que es la metodología o la modalidad que nos identifica como Facultad de Educación y como Vicerrectoría de la Universidad Abierta y a Distancia. Para la primera pregunta, nos valemos de 4 ideas que nos permiten pues aproximarnos a la respuesta a este interrogante. En primer lugar, la educación a distancia es una modalidad educativa que utiliza medios, mediaciones e interacciones pedagógicas entre estudiantes y docentes con el fin de promover y acompañar los procesos de formación académica e investigativa y de promoción social, o sea, los procesos que hacen referencia a las 3 funciones sustantivas de cualquier institución de educación superior. ¿Con qué fin? Con el fin de responder ante las crecientes demandas de democratización de la educación y de divulgación del conocimiento en la sociedad global. Ese sería un primer elemento conceptual para tratar de responder a esa pregunta. ¿Qué es educación a distancia? Otro concepto que nos permite tratar de aclarar qué es educación a distancia
es respecto a los medios y mediaciones educativas, en que la educación a distancia pues se apoya, se soporta, y además en que esas mediaciones y medios educativos deben tener una característica, y es que sean novedosos, que posibiliten la construcción del conocimiento y propicien el desarrollo sociocultural de los destinatarios de ese tipo de educación a distancia. Asimismo, y ya para tratar de cerrar las posibles respuestas a esa pregunta, la educación a distancia incluye encuentros presenciales o cara a cara de el docente tutor con sus estudiantes a través de las tutorías, las asesorías, los cursos, los seminarios, y a través de otros medios que no son estrictamente encuentros interpersonales o encuentros cara a cara, como son la comunicación a través de la correspondencia, la comunicación radial, la comunicación a través de las videoconferencias o a través de otros medios interactivos como el chat o el correo electrónico. Segunda pregunta, que está muy relacionada pues con la anterior, para tratar de determinar cuál es la naturaleza, cuál es la esencia de la educación a distancia. Los rasgos característicos de la educación a distancia pues nos amplían la posible respuesta a esa pregunta. Se consideran entonces 5 elementos que permiten caracterizar la educación a distancia. En primer lugar, el que permite la eliminación de barreras espaciotemporales. Sabemos que la educación a distancia pues llega a los más apartados rincones de la geografía nacional, y en cuanto al manejo del tiempo, pues no solamente actividades pedagógicas, académicas en tiempos simultáneos, sino a cualquier tiempo, en cualquier momento. Otra característica es la democratización de la educación superior para aquellos sectores de la población que no pueden acceder a la educación presencial, a la modalidad de educación presencial. La construcción de diseños curriculares flexibles y pertinentes, pues sabemos que es una de las características esenciales de la educación a distancia. Asimismo, el reconocimiento y la valoración de la autonomía de los estudiantes. Se ha constituido casi que en un lugar común de discusión académica lo del aprendizaje autónomo y significativo en los estudiantes, el aprendizaje autorregulado, y finalmente el apoyo en ayudas, en recursos, instrumentos, herramientas que son de diversa índole. Pueden ser auditivos, audiovisuales, impresos, informáticos, y en general de lo que se ha denominado las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esta tercera pregunta nos ayuda a ir como precisando la naturaleza de la educación a distancia. ¿Cuáles son sus fines? ¿Qué se pretende? ¿Qué se busca con la educación a distancia? Ampliar la cobertura geográfica del sistema de educación superior. Es casi que una verdad de perogrullo. Promover la educación abierta, que implica libertad, creatividad y flexibilidad.
diseñar estrategias de multimediación pedagógica. Entendidas esas estrategias de multimediación pedagógica como recursos que permiten estimular la creatividad del estudiante, facilitar la retroalimentación, propiciar una información no en una sola dirección, no unidireccional, o sea, la que envía el docente al estudiante, sino también el estudiante puede participar en ese proceso de intercambio de información. La complementación de los contenidos temáticos. En cuarto lugar, promover la formación en valores. Sabemos que la educación a distancia tiene un fuerte componente humanista en lo que tiene que ver con el desarrollo de valores convivenciales democráticos, el valor de la tolerancia y sobre todo el valor del respeto a la diversidad cultural. También se pretende con la educación a distancia, en quinto lugar, fomentar las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior, como son la docencia, la investigación y la promoción social. Y finalmente, apoyar el desarrollo sostenible de todas las regiones de la geografía, en este caso de la geografía colombiana, pero también traspasando las fronteras de la geografía colombiana. Atendiendo a grupos de personas consideradas como las más vulnerables y marginadas de la sociedad, con el fin de lograr la equidad y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Bueno, con esas consideraciones, pues se busca como aproximarnos a una posible respuesta. De todas maneras, sea la pregunta planteada para seguir indagando, seguir incursionando en posibles maneras de contestar a esa cuestión. Segunda gran pregunta: ¿qué es educación abierta? Para Nelly Villalobos, es un sistema de enseñanza que mediante una metodología innovadora y un currículo pertinente a los intereses de los educandos y del medio social, ofrece estudios o programas académicos a una población de adultos en el lugar de su residencia, cuando esta población está limitada o imposibilitada para optar por la educación escolarizada, la educación presencial, tradicional, convencional. Para Miguel Schröder, otro autor, la educación abierta es una política educativa de apertura con el fin de superar las restricciones, exclusiones y privilegios en el marco de la democratización de la educación. Y una tercera posible respuesta a esta pregunta es que la educación abierta puede ser considerada como un modelo educativo que trasciende ciertas
notas de fijeza, limitación, rigidez, homogeneización, enseñanza en tiempos precisos y espacios determinados, requisitos inflexibles de ingreso, horarios de clase y formas de evaluación propias del modelo educativo tradicional. E introduce unos nuevos conceptos, unos nuevos valores, unos nuevos principios sobre los que se soporta este modelo educativo, como son la libertad o autonomía, la creatividad y flexibilidad. Conceptos estos últimos están muy de acuerdo con la política educativa de los créditos académicos. Los fundamentos de la educación abierta destacan en primer lugar la apertura a las nuevas tecnologías. En segundo lugar, la apertura a la diversidad de los contenidos temáticos. Y en tercer lugar, la apertura al conocimiento. En forma articulada a lo anterior, la educación abierta compromete los siguientes elementos esenciales. En primer lugar, a la persona de los estudiantes, teniendo en cuenta que no hay distinción de edades, ocupación laboral, ubicación geográfica. En segundo lugar, los programas académicos o programas curriculares se acomodan en la educación abierta a la diversidad de los intereses y necesidades de la heterogénea población estudiantil, acorde con los ámbitos local, regional, nacional e internacional. En tercer lugar, requisitos de ingreso y permanencia se reducen al mínimo con el propósito de incentivar y de brindar oportunidades de aprendizaje. Y finalmente, los métodos y medios educativos que se utilizan para adelantar los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues se apoyan en las novedosas teorías de la psicología cognitiva, del aprendizaje problemático, autónomo y significativo, pues que nosotros conocemos porque hemos venido trabajando pues con esas tendencias, teorías, corrientes en nuestro quehacer y en nuestro trajinar pues dentro de la educación abierta y a distancia. Esta pregunta la formulamos teniendo en cuenta de que nos identificamos como modalidad de educación abierta y a distancia, que si bien utilizamos la virtualidad como una herramienta, como un recurso pedagógico y didáctico, nosotros no somos universidad virtual, somos universidad abierta y a distancia. Entonces, la pregunta ¿qué es la educación virtual? Podría responderse desde tres enfoques. Primero, como construcción de escenarios individuales o grupales de aprendizaje, superando las distancias espaciales entre estudiantes y docentes por medio del uso de equipos de cómputo y de tecnologías telecomunicativas.
Entonces, esa es una primera respuesta a qué es educación virtual. ¿La repites, por favor? Tiene que ver con construcción de escenarios individuales o grupales de aprendizaje para superar las distancias geográficas, espaciales, por medio de equipos de cómputo y tecnologías telecomunicativas. Lo virtual se entiende como una virtud o capacidad de la tecnología digital para simular la realidad, recreándola imaginariamente sin limitaciones de espacio y tiempo. ¿Qué ventajas nos ofrece la educación virtual? Permite diferentes ritmos de aprendizaje, mayor creatividad y flexibilidad, trabajo interinstitucional con expertos de otras universidades en el ámbito nacional o en el ámbito internacional, así como la posibilidad de cursar programas académicos en universidades internacionales y finalmente pues la denominada movilidad docente y estudiantil. Y ahora sí llegamos a la pregunta central, la pregunta clave, y es ¿qué es educación abierta y a distancia? Una propuesta de concepto es la siguiente, que puede ser motivo de análisis, de crítica, en todo caso ser enriquecida esta idea o este concepto. Modalidad formativa innovadora que propicia el acceso a la educación superior con calidad. Desarrolla un enfoque y una estrategia metodológica de gestión y organización educativa, aplicando un paradigma pedagógico contextualizado al ámbito local, regional, nacional e internacional. Insistiendo en el aprendizaje autodirigido, en el manejo dinámico del tiempo y del espacio, sin fronteras de edad, raza y género. Implican los planteamientos en torno a modelos curriculares problemáticos y flexibles, las teorías de los aprendizajes significativos, la evaluación integral formativa, un cambio estructural en los métodos de enseñanza, en los cuales el docente tutor es un verdadero asesor y mediador del proceso pedagógico y el estudiante es gestor de su propio aprendizaje, el cual depende no solo de la adquisición de los nuevos conocimientos, de los nuevos saberes, sino, y esto es muy importante, de sus propias experiencias, prácticas, saberes previos, conocimientos que él ha ido construyendo, que él ha ido adquiriendo en el mundo de la vida. ¿Qué elementos en común comparten las instituciones que ofrecen programas de educación superior abierta y a distancia? Se consideran cinco elementos. En primer lugar, una política educativa orientada a propiciar la apertura a esos programas para que accedan aquellas personas que no pueden beneficiarse del sistema educativo convencional tradicional presencial. La utilización de una metodología de enseñanza que combina medios de comunicación, materiales didácticos de diversa índole. La atención a población con características y condiciones particulares. El rol distinto que se le atribuye a los sujetos educativos, docentes y estudiantes, en relación con los roles que se desempeña en la educación presencial por los sujetos educativos. Y finalmente, la existencia de una organización institucional particular para
la consecución de los propósitos y objetivos educativos. El caso nuestro, pues sabemos de que somos Vicerrectoría General de Universidad Abierta y a Distancia, que gestiona y jalona los diferentes procesos académicos y administrativos a nivel institucional para poder lograr los fines y los propósitos educativos que nos proponemos, las tres funciones sustantivas. Bueno, ¿qué medios pedagógicos se utilizan de la metodología a distancia? Entonces, tenemos 5 tipos de medios: medios impresos, medios auditivos, medios audiovisuales, medios informáticos y medios que tienen que ver con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Como medios impresos tenemos diferentes clases, tales como los textos guías, los módulos, los portafolios, las guías de estudio, los manuales, las unidades didácticas, materiales fotográficos, láminas, etc. Como medios auditivos, nuestros programas radiales, pero también a través del audiocassette. Hubo un momento muy importante en la historia de nuestro centro de enseñanza desescolarizada SED, en el que se le entregaba a los estudiantes un audiocassette en un programa que se denominó El Tutor en su Casa. Entonces, como no existía todavía estos medios interactivos de comunicación, se hacía a través del audiocassette. Ahora la teleconferencia pues ha reemplazado bastante este medio. Medios audiovisuales: televisión, video, videoconferencia. Medios informáticos: el hardware, el software y los sistemas multimediales. Y finalmente las tecnologías de la información y la comunicación a través del internet, correo electrónico, foros, web, real chat, videoconferencia digital, televisión interactiva, aula virtual, biblioteca virtual. Y continuando, pues una mirada muy breve a la historia de la educación abierta y a distancia en el mundo. El orden cronológico es de abajo hacia arriba, como una especie de ascenso histórico. La educación a distancia de forma organizada data del siglo XVIII, cuando en Estados Unidos un profesor de caligrafía en el año 1728, el profesor de caligrafía de nombre Caleb Phillips, publicó en la Gaceta de Boston un anuncio sobre un curso a distancia para enseñar caligrafía y la posibilidad de que quienes fueran a realizar ese curso pudieran tener sus tutorías por correspondencia. En la segunda mitad del siglo XIX, 1876, se iniciaron cursos por correspondencia en la Universidad de Londres. Y ya finalizando el siglo XIX, la Universidad de Chicago creó el programa académico de enseñanza por correspondencia. Y en la primera mitad del siglo XX, vísperas de la Segunda Guerra Mundial, 1938, se realizó la primera Conferencia Internacional de Educación por Correspondencia en la ciudad de Victoria, Canadá. En 1939 se fundó en Francia el Centro Nacional de Enseñanza a Distancia.
Y a partir de la fundación de este centro, y para responder a las necesidades de reconstruir Europa principalmente, a raíz de las funestas secuelas de la Segunda Guerra Mundial, en el marco del famoso Plan Marshall de reconstrucción de Europa, es que propiamente nace como una institución, a nivel institucional, la Universidad Abierta y a Distancia en Europa, con el fin de, como una forma de reconstrucción, con el fin de brindar cursos de alfabetización o programas de alfabetización en tecnología agropecuaria, tecnología comercial, tecnología industrial a la población analfabeta de Europa y que había quedado pues sufriendo las secuelas, las consecuencias funestas de la Segunda Guerra Mundial. En 1946 se creó la primera universidad a distancia en Sudáfrica. En la década de los años 60 hay un desarrollo significativo de la educación a distancia, abierta y a distancia, especialmente en España, en Estados Unidos y en el Reino Unido. En el Reino Unido, en 1969, se creó la conocida Open University y en 1972 la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. En la década de los años 70, en América Latina se inicia históricamente ese proceso de creación de instituciones de educación superior abierta y a distancia. Fue en Argentina donde se creó una asociación de educación a distancia, la cual se proyectó y radió en su influencia importante hacia otros países como Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Chile, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Panamá. ¿Cómo surgió la educación a distancia en Colombia? Nos ubicamos en la década de los años 30 del siglo XX, bajo el mandato de Alfonso López Pumarejo, en cuyo plan de gobierno, en cuyo plan de desarrollo se incluyó como de interés nacional la educación popular, dentro del marco de lo que él llamó la Revolución en Marcha. Entonces, dentro de ese plan de interés nacional, educación popular, se le dio mucha importancia a la creación de las escuelas normales para la formación de formadores, formación de maestros. Se le dio asimismo mucha importancia a la consolidación de la estructura orgánica de la Universidad Nacional para la formación pues de los profesionales que la época, el momento necesitaba pues para implementar planes de desarrollo. Finalizando la década de los años 40, 1948, Monseñor José Joaquín Salcedo Guarín creó la llamada Acción Cultural Popular y Radio Sucatensa. En 1953 se recibe asesoría de la UNESCO, o esta institución, Acción Cultural Popular, recibió asesoría de la UNESCO para la elaboración de cartillas con el fin de crear las famosas y muy recordadas bibliotecas rurales y para la publicación del también muy recordado periódico El Campesino.
1954 se estableció el primer instituto campesino para hombres y 2 años después el de mujeres. En 1965 Acción Cultural Popular contaba con 28.000 escuelas radiofónicas y 24.000 estudiantes. Devolviéndonos a 1960, por ese año se iniciaron los programas de la televisión educativa. 7 años después, el gobierno de Lleras Restrepo puso en marcha un proyecto de capacitación popular a través de ese medio de la televisión educativa. En 1973, el ICFES ya se vincula, digamos, como política educativa pública, se vincula a apoyar programas de universidades que ya estaban ofreciendo esta metodología, esta modalidad de educación a distancia. Entonces, el caso de la Universidad del Quindío, que tenía un programa que se llamaba Programa Jornada Especial. La Universidad del Valle, Plan de Profesionalización Docente. La Universidad de Antioquia, con la llamada Universidad Desescolarizada. Estos programas también, o a estos programas también se vincularon otras universidades como la Universidad del Cauca, la Universidad de los Andes y la Universidad de Pereira. Lo de la Universidad de Santo Tomás lo vamos a tratar luego en una mirada histórica breve, y esa es la razón por la cual no la mencionamos aquí en esta fecha, en 1973-74. En el gobierno de Belisario Betancur se creó la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y pues en la actualidad se mantiene esa universidad, pero también al lado de ella se destacan otras instituciones que ofrecen estos programas de educación abierta a distancia, como son, por supuesto, nuestra Universidad Santo Tomás y la Universidad Javeriana. En 1982, el decreto 2412 reglamentó el sistema de educación superior abierta y a distancia, con 3 propósitos. Primero, atender sectores de población marginal. Segundo, preparar y formar profesionales en las áreas que se requerían para el desarrollo local y regional. Y tercero, establecer programas de educación permanente, entendidos esos programas como programas de capacitación, perfeccionamiento y actualización profesional docente. Ahora sí, una breve mirada histórica a cómo ha sido la educación a distancia en nuestra universidad. La educación abierta a distancia en la USTA data del año de 1975, con la creación del programa de filosofía y ciencias religiosas. Al año siguiente se creó un organismo especial de carácter académico-administrativo dedicado a la educación abierta y a distancia, el denominado Centro de Enseñanza Desescolarizada, CED. En 1978 se crearon otros 2 programas, el de filosofía pura, y el de filosofía y humanismo, denominado también filosofía y letras. 1983, para responder al requerimiento del gobierno nacional, la universidad también se vincula a este llamado del gobierno para promover la educación superior abierta y a distancia. Entonces, la universidad estructura
un novedoso plan que se llamó de educación abierta y a distancia, con un nuevo modelo pedagógico, el famoso nuevo modelo pedagógico del SER, Plan Integrado Universidad a Distancia y Desarrollo de la Comunidad. Creando o llegando a 3 centros piloto. Villavicencio, por ser en ese momento ciudad grande y bien comunicada. Yopal era una especie de ciudad intermedia con una extensa zona de influencia, pero con difícil comunicación. Y Tibú, pueblo pequeño o ciudad pequeña, marginada y con poca zona de influencia. Entonces, para responder a esa filosofía de integrar la universidad a distancia con el desarrollo de las comunidades en las grandes ciudades, en las medianas y pequeñas ciudades, es que se crearon esos 3 centros de enseñanza desescolarizada en Villavicencio, Yopal y Tibú. 1995 en ese mismo año, estamos hablando de 1983, se crearon 3 nuevas licenciaturas: Filosofía e Historia, Preescolar y Promoción de la Familia, Primaria y Promoción de la Comunidad, y 5 programas con los que se inició la Facultad de Ciencias y Tecnologías. 5 programas tecnológicos. En 1995 se inició el programa de Educación Ambiental y Desarrollo Comunitario. 2 años después, la DUAD, División de Universidad Abierta y a Distancia, que había reemplazado al Centro de Enseñanza Desescolarizada SED, se convirtió en Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia, UAD, porque la Universidad Santo Tomás le confirió a la educación abierta y a distancia mayor autonomía académica y administrativa. En el año 2000 se llevó a cabo la acreditación voluntaria de los nuevos programas de pregrado y de especializaciones que se encuentran ahí en el documento, que no vamos a mencionar. 2004 se acreditó la maestría en educación. 2005 se implementó la flexibilización curricular de los programas académicos de la Facultad de Educación y se acreditó la licenciatura en lengua extranjera inglés. Durante los años 2008, 2009 y 2010 se crearon y acreditaron nuevos programas como las licenciaturas en Informática Educativa, Teología, Artes Plásticas y Visuales, el doctorado en Educación y la renovación de registros calificados de 8 programas de pregrado. Actualmente la Facultad de Educación desarrolla proyectos relacionados con creación y acreditación de nuevos programas de pregrado y de maestría, revisión de cobertura de los programas renovados, oferta de licenciaturas a 4 años, programas de extensión en lo que tiene que ver con PFPDs, diplomados, etc. Y otros proyectos que, pues en el caso mío, no, en el caso mío, en el caso de la profesora Leonilde, no tenemos, digamos, el conocimiento, que sean recientes, no tenemos el conocimiento. Y para terminar, unas como recomendaciones o sugerencias o claves para que el aprendizaje en la metodología a distancia sea exitoso. Una primera, aun cuando es de carácter administrativo,
sin embargo, pues tiene sus implicaciones de índole académica. Entrega oportuna de materiales didácticos, guías evaluativas, fechas de programaciones, de actividades académicas, tutorías, socializaciones, etc. 2. Utilización de preguntas claras y de fácil comprensión como guía de estudio. 3. Implementación de una forma de comunicación que sea expedita, ágil y oportuna entre el docente tutor con sus estudiantes para brindar la orientación que sea necesaria en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 4. Cumplimiento estricto de los horarios de atención y asesoría a los estudiantes. Y 5. Mantener una variedad de formas de interacción y retroalimentación. Muchas gracias por su amable atención. Enseguida, en 10 minutos, 15 minutos máximo, vamos a desarrollar un taller muy sencillo que está al final del documento. Después de ese taller, el señor decano, el doctor Humberto Valero, pues tiene una intervención relacionada con un proyecto de reforma a la educación superior abierta y a distancia. Para el taller, entonces, vamos a enumerar de 1 a 7. No hay intervención. Y en 10 minutos pues hacemos un ejercicio. No hay preguntas, es que hay preguntas, comentarios. Las preguntas están al final. No, nosotros. Y No es, sí, es que hay preguntas. perdón, pues las preguntas que vienen a hacer. Antes de a ver, Y digamos, les agradezco, digamos, como este panorama histórico que hacen de las, digamos, de la educación abierta y de distancia. Yo quiero hacer como 3 comentarios, si me lo permiten, porque creo, digamos, que también tratar de abarcar 2 siglos, casi 2 siglos, es muy difícil. Y sobre todo, digamos, me genera, digamos, serias inquietudes, o por lo menos, digamos, unas apreciaciones de tipo histórico que a mí me gustaría, digamos, hacer por el conocimiento, digamos, que de historia de la educación yo, digamos, humildemente pueda tener. Uno es que me parece, digamos, difícil, digamos, hablar de educación a distancia en la misma condición de la educación popular de lo que se llama la revolución en marcha. La educación popular, en términos, digamos, amplios, no, mejor, más restrictivos, habló de la idea de configurar lo que se llamó en el tiempo escuela activa hacia los pueblos, cosa que nunca se cumplió, cosa que nunca se hizo, que tenía que ver con el modelo que había construido o que había traído a Colombia Agustín Nieto Caballero. Digamos, y no se intentaba, digamos, que fuera una educación a distancia, aunque ahora me problematiza más a qué le llamamos educación a distancia. Esa es una primera cosa. 2, la escuela no fueron muchas escuelas las que se fundaron. Lo que se hizo para esa época fue separar la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de alguna manera y se generó la primera escuela normal superior, digamos, en términos amplios para educar a los maestros de este país, que luego, digamos, con la etapa de los liberales, con terminar los liberales, digamos, eso se destruye, porque además, digamos, tenía una perspectiva, digamos, bastante industrialista, digamos, más una idea de desarrollo de tipo liberal muy fuerte, aunque fue un hito, digamos, en la educación en Colombia. Esa es una primera, digamos, precisión que hago. 2, también me parece difícil hablar de ACPO como educación a distancia, si entendemos solamente la educación a distancia como ampliación de cobertura, porque ACPO respondió a una cosa, digamos, y la educación, digamos, televisiva en el momento, respondió a una cosa que se llamaba, digamos, la tecnología educativa. Y la tecnología educativa tenía que ver con una serie, digamos, de currículos a prueba de maestros. Y que lo que se intentaba era que, en base a esa tecnología educativa, el país se desarrollara industrialmente
y, digamos, cumplir esas metas de cobertura del 100% como un elemento necesario para el desarrollo, digamos, de la nación. Cosa que tampoco se cumplió, es una de las promesas no cumplidas. En ese sentido, digamos, ACPO lo que intentaba era llevarle simplemente unos materiales a los campesinos que desarrollaran las guías de trabajo, y no había un acompañamiento, sino que simplemente se pretendía que a través de ello los campesinos y diferentes lugares y diferentes personajes tuvieran acceso a una educación para la industrialización del país, ¿sí? Pero no sé si ampliar cobertura es igual a educación a distancia. Eso como unas precisiones de tipo histórico que quisiera hacer. Dos, como unas preguntas que me hago en relación a la universidad abierta y a distancia. Uno, la idea de que si en serio nosotros destruimos o derrumbamos o derrotamos lo espaciotemporal. Con la idea de las TICs o los nuevos repertorios tecnológicos, se entró a decir que ya no teníamos problemas espaciotemporales, cuando en realidad sí los tenemos, porque el problema no es de distancia, el problema es de conocimiento de las características particulares de las comunidades en sus espacios y en sus formas de comprender el tiempo. Otra cosa es que tengamos la posibilidad de comunicación en tiempo real. O sea, creo que allí hay que hacer una diferencia, o sea, destruir barreras de espacio temporales cuando entendemos los modos de pensar o las formas o los tiempos espaciales de la comunidad sicuani que viene a estudiar acá, porque o de los cogis, como entienden la temporalidad y como entienden sus espacios, derrumbamos esas barreras espaciotemporales que nos ayudan a comprender las racionalidades del otro, o simplemente tenemos comunicaciones más rápidas y digamos más en tiempo real, que es diferente a hablar, digamos, de derrumbar barreras espaciotemporales, que a mí eso me generaría una cuestión si la educación a distancia tendría que ver con eso. Dos, yo digo que hacemos bastante énfasis en decir que esta es una nueva metodología, que se utilizan mediaciones y medios, pero digamos la educación presencial también lo está haciendo. También está utilizando y llevando a los espacios el trabajo de internet, está utilizando los foros, está utilizando esos elementos. Entonces yo no sé qué tan real, digamos, sea que eso es educación a distancia o abierta. Y si otro concepto que me parece problemático, solamente por problematizarlo, si en realidad, digamos, es una educación flexible y que se acomoda a las realidades de las comunidades, cuando los currículos son bien jerárquicos y bien, digamos, delineados. Yo no sé, y sigo preguntándome cosas para mí, hasta qué punto entendemos autonomía. Porque si autonomía es que el estudiante haga las tareas en la casa, o si autonomía la entendemos como el proceso por el cual el sujeto define qué es lo que va a aprender y qué es lo que quiere aprender. Y eso significaría una ruptura con los espacios y con los tiempos, en el sentido de decir cuándo es que yo quiero hacer lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Y eso significaría otra cosa. Entonces yo no sé hasta qué punto hablamos de autonomía. Y por último, me hago la pregunta si en realidad, digamos, la educación abierta y a distancia se pregunta por las realidades de los estudiantes en su situación. Y lo digo particularmente por mí, porque esa es como un reto que uno tendría, pero me pongo a preguntarme sobre 500 estudiantes que tengo inscritos en mi materia. Y cómo mirar o reflexionar sobre esas realidades tan particulares. Entonces allí, digamos, me preocupa la concepción de educación a distancia. Y una última, y es que hablamos de aprendizaje significativo, y yo recuerdo mucho ahora la concepción de Ausberg, que no habla de aprendizaje significativo como lo que es importante para el estudiante, sino la transformación de estructuras cognitivas, de las estructuras que estaban antes. ¿Qué estructuras cognitivas conocemos de nuestros estudiantes que existen y son transformadas en la mediación pedagógica?
¿sí? Para hablar allí de aprendizaje significativo. Ello no quiere decir que no estemos haciendo bien o mal las cosas, sino que de pronto no habría que llamarla con la pretensión que la llamamos, con los conceptos de Ausberg sobre aprendizaje significativo. Allí eso me parece, digamos, bastante cuestionable, y sobre todo, digamos, decir, por ejemplo, también que la educación abierta y a distancia es flexible cuando es un discurso que se instauró hoy en la educación presencial también, en la idea de flexibilidad, y tú lo decías muy bien, con la idea de créditos, con la idea de que usted hace su propio currículo, con la idea de que usted tiene sus propios ritmos y toma lo que quiere en torno a un problema que usted se plantea como estudiante. Entonces ahí dejo como unos elementos para la discusión que me parecen, digamos, interesantes, pensarlo, digamos, hoy en relación a qué entendemos por distancia. Si a distancia hablamos de cobertura. Pues bueno, agradecer profesor Leito. Es decir, son tantas cosas que de pronto no podemos responder a todas. Pero primero hay que ver una cosa. Si nosotros vamos a considerar en los tiempos antiguos la universidad como lo que es ahora, abierta y a distancia, no. Lo que nosotros queremos plantear es cómo se fue dando poco a poco esa forma de que las universidades pudieran ir a esas personas que no tenían la oportunidad y prepararlos. Usted da cuenta que lo que se hizo fue por correspondencia, un TFPD, y entonces se fue llegando hasta que se gestiona lo que hoy entendemos por educación abierta y distancia. Segundo, usted dice que la presencial lleva cosas más positivas. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que también lleva. También lo tiene. Es que ojalá llegáramos a tener ellos lo mismo y nosotros también, porque ellos podrían en forma presencial dar esa educación y nosotros sería a distancia dar la misma. Ojalá no nos distanciáramos en todos los objetivos y en las propuestas no que fueran. No obstante, nos damos cuenta que la universidad presencial le queda muy difícil abarcar personas o habitantes de regiones más apartadas. Yo sí entiendo lo que la inquietud suya es que nosotros hemos dado en llamar más que todo abierta y a distancia como aquello de cobertura. Y es así que ahora hay una ley, yo sé que la nueva propuesta pedagógica que se dice que lo importante en este momento hace la educación a distancia para poderles responder al país acerca de la cobertura de las personas que no han logrado entrar a eso. Entonces, si nosotros de pronto dijimos que es que la educación a distancia ha sido preventiva desde que se empezó, pues no quería contar, sino cómo se ha ido gestando, y ahorita en este momento falta cantidad de cosas. En cuanto al aprendizaje significativo, hay muchas cosas para discutir, porque no solo lo que dice usted, sino también nosotros tenemos que ver que si ese aprendizaje que el alumno tiene le ayuda con sus otros aprendizajes a hacer propio un nuevo aprendizaje, indudablemente es significativo. Esa estructura que va formando, que se va formando, debe llevarnos a un cambio totalmente de un conocimiento que se dé con todas las de la ley. Entonces, es posible que nosotros todavía no hayamos comprendido ninguno ni estemos tan cerca de llevar con nuestros alumnos un aprendizaje significativo. Pero estas reflexiones que nosotros hacemos cada día como que nos acerca un poquito a lo que no estamos haciendo bien y a lo que pudiéramos hacer mejor en adelante. Así que pues, yo sí agradezco que nos hayan hecho esas sugerencias, porque para todos son importantes y las necesitamos. Leito, una intervención de un minuto. Es que mi discusión no es si está bien o es buena o es mala, Leo. No, mi discusión está sobre la conceptualización, ¿sí? Y no estoy diciendo, sino que pongo unos acentos sobre ciertos elementos que me parece, digamos, que son problemáticos y que en el orden de la academia creo, digamos, que preguntarse por lo conceptual es absolutamente válido. Antes de darle la palabra a Iván, pues agradecerle a Vladi
las precisiones de carácter histórico sobre la Escuela Normal Superior, que no fueron varias, sino fue una, sobre la llamada escuela activa y sobre la llamada tecnología educativa. También hacer un aporte en relación con que nuestra facultad sí ha venido trabajando en el diseño e implementación de currículos que sean pertinentes a las regiones. Desde hace 10 años, cuando en la facultad el padre Guillermo Villa Hincapié pues estaba jalonando todos estos procesos, ya se estuvo trabajando en este tema, de que se diseñen y se implementen currículos que respondan, que sean pertinentes a las regiones, a los intereses, a las necesidades, a los contextos y circunstancias de las regiones, de lo local, de lo regional, etc. Lo otro es, pues hemos venido empeñados, no sé si solamente desde el punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista de la acción y de la práctica, el que mediante nuestro trabajo con nuestros estudiantes pues propiciemos el desarrollo del pensamiento crítico, del pensamiento autónomo. Desde el punto de vista filosófico pues sabemos que eso, desde el punto de vista también de la autonomía, pues es recoger la enseñanza que nos ha dejado Kant. Pues la autonomía hay que entenderla como esa capacidad de hacer un uso libre y público de la capacidad de pensar por sí mismo, de la capacidad de colocarnos en el lugar de la otra persona y finalmente de poder ser consecuentes en nuestras acciones de lo que teorizamos con nuestros pensamientos, o sea, la coherencia entre lo que pensamos y entre lo que hacemos. Yo creo que eso pues tratamos de inculcárselo a los estudiantes y que ellos lo pongan en práctica. En ese sentido es que podríamos, o ese sería uno de los tantos sentidos o significados que se le podrían dar a la autonomía. Ahora sí le damos la palabra a Iván. Sí, me parece que la pregunta que propone inicialmente, que es educación abierta y a distancia, pues es una gran oportunidad para que nosotros mismos tratemos de darle respuesta. Y ustedes nos hacen una propuesta, digamos, que nos permite generar una discusión bien interesante, y creo que todas las recomendaciones que hace Vladimir o las intervenciones que propone, pues son un buen preámbulo para asumir como las preguntas que hay ahí en el taller y que nos dan como la oportunidad de que en grupos debatamos como que pues las preguntas son muy atinentes y creo que todos tenemos como algo que decir al respecto, y sería un momento interesante para que al final hiciéramos como una plenaria y pudiéramos todos recoger un poco las opiniones de todos, ¿no? Creo que es solo una intervención como en el sentido de que vayamos al taller y recojamos como la pregunta central y el preámbulo que hace Vladimir, que pues es bien interesante para mirar la problemática. Habría una cuestión, un paréntesis. Esta situación que se presenta en este momento para la UAS, ¿cierto? Es lo que se ha venido también trabajando con la CESAR. La CESAR es la Asociación Colombiana de Educación a Distancia, abierta y distancia. Estamos en una coyuntura en donde está la reforma de la ley 30, ¿cierto? La reforma de la ley 30. Pero si vamos a contemplar, por ejemplo, lo que es universidad a distancia o educación a distancia, en los mismos documentos del gobierno no aparece y no hay definición. O sea, el problema es como lo estaba planteando Vladimir, en el sentido de que ha sido una estrategia de cobertura. Para todos los gobiernos de turno es como yo puedo buscar resultados de que la educación es para todos y está llegando a todo el pueblo, etc. Hay un problema ahí, primero de política pública, de educación, ¿cierto? Pero definición de educación a distancia, o que nos digan, mire, esto es educación a distancia,
aún está por hacerse. Inclusive el lunes que estaba en reuniones en ACESAR estábamos analizando, bueno, ¿qué es eso de educación a distancia? Y es el mismo, prácticamente las preguntas que están saliendo aquí, seguramente en el taller también, sobre educación a distancia. Modalidad, ¿por qué modalidad? Y no metodología, ¿cierto? Es una cosa, modalidad es una cosa, metodología. Pero ¿por qué, por ejemplo, no debe hablar de educación virtual? Por ejemplo, para mí, hablar de educación virtual no sería pertinente. O sea, ¿qué es? O sea, porque la virtualidad para mí tiene tres componentes. Uno, el uso común y corriente del imaginario de lo corriente, de lo, digamos así, de lo vulgar. Dos, a nivel filosófico. Y tres, tecnológico. Entonces, el hablar de educación virtual, ¿qué es eso? O sea, no hay un sustento. Inclusive en el texto que yo le di, en el libro que yo le di de la formación del ser humano en la era de la virtualidad, ese hay que leerlo porque al final yo tomo lección de ese texto. Se escribió algo. Entonces, bueno, no al final de esta sesión, sino al final del seminario. Entonces, por ejemplo, eso de educación virtual, ¿qué es? Entonces, por ejemplo, no hablemos de educación virtual, ni de modalidad, son dos modalidades, a distancia y presencial. Semipresencial no existe, o es presencial o es a distancia. Pero semipresencial fue una categoría que se le pregunta al ministerio, ¿qué es eso de semipresencial? No hay, ¿qué es eso semipresencial? Entonces, está en ese orden también de poder discutir el concepto, los conceptos que se trabajan. ¿Qué es metodología? ¿Qué es aprendizaje autónomo? ¿Qué es aprendizaje autónomo? ¿Qué es el mismo aprendizaje para nosotros? O sea, todo eso han sido ejercicios que no se niega, se ha hecho a través del tiempo en el ejercicio de educación a distancia. Pero se necesita en este momento tener muy claro porque para nosotros, por ejemplo, también es claro que el gobierno, este es un caballo de batalla para el gobierno presente, porque va a tratar de mostrar resultados de cobertura. Por algo se están dando los seres. ¿Sí? Por algo se están dando los seres. Entonces, ¿es un problema de cobertura, de política? ¿O es un problema realmente de una concepción educativa que hay en el pueblo y para el pueblo? Que la educación es democratizada y democratizante. Bueno, todo ese discurso que uno puede montar a partir de eso. Y obviamente, pues, se generan ahí preguntas y cuestionamientos de cuáles son las bases tecnológicas que vamos a utilizar, cuáles son los aprendizajes o el sentido del aprendizaje que hay ahí. Y obviamente la calidad de la educación no como un indicador de que hemos mejorado en cobertura, sino lo que es calidad educativa, ¿cierto? Todo ese proceso creo que lo hemos estado viviendo nosotros en la UAD y en la Facultad de Educación. Entonces vale la pena ese espacio, la misma invitación que hace Iván, ¿cierto? Desarrollemos el taller, pero con esa mirada, o sea, nosotros tenemos una condición privilegiada, porque donde nosotros lleguemos a tener un documento claro, ese nos sirve a nosotros para presentárselo a CESAR y presentarlo al Ministerio de Educación, porque ya hemos hecho una ganancia que es que se tenga en cuenta la educación a distancia en la reforma de la Ley 30, que no vaya por aparte, sino que esté en la reforma de la Ley 30, que no aparecía. Eso fue un logro que se hizo desde CESAR. Que no vayan a cometer, por ejemplo, la locura que estaban cometiendo en la UNAD de una ley, la ley 192, que ellos se las envían todos al correo electrónico para que recibieran para recibir como los comentarios sobre esa ley. Esa ley ya no va, esa ley se va a derogar, ya en la Cámara, ya en la Comisión CESAR ya se detuvo, ¿cierto? Ya se detuvo eso. Entonces se quedó que iba a la ley 30. Si no sale en la ley 30, o sea, si no se hace la reforma de la ley 30, entonces vamos de nuevo con otra ley diferente de educación a distancia, pero que exista la diferencia con modalidades.
por ponerles un ejemplo, no es claro los términos de modalidad y metodología. Indistintamente lo utilizan en los documentos del ministerio, en nuestros documentos, bueno, ¿sí? Indistintamente metodología y modalidad. Entonces, como les digo, es una invitación a reforzar el taller para que podamos sacar un buen producto nosotros de este conversatorio, de este seminario permanente de docentes, obviamente que tiene toda la intención de trabajar la parte de la plataforma virtual, de mirar todo el manejo de la realidad virtual, todo ese efecto. Pero es un momento también de reflexionar lo que hacemos nosotros en la práctica de educación abierta y distancia. A lo otro es que a distancia, abierto, eso nadie lo sabe explicar. Entonces se está tratando de salir de esa palabra, sacar esa palabra del concepto de educación a distancia, no educación abierta a distancia. Porque lo abierto no se ha podido explicar eso de abierto qué es. Entonces todo eso se viene reflexionando. Ese producto pues se supone que este año debe estar listo en el Ministerio de Educación. ¿Sí? O sea, y estar listo cuando se salga la reforma de la Ley 30, sale la reforma de la Ley 30, pero hay que hacer decretos que permitan operacionalizar la ley. Entonces se espera que cuando se vaya a operacionalizar la ley, nosotros estemos preparados para hacer ese ejercicio. Y obviamente no estoy hablando solamente a nivel, por ejemplo, para el colegio es claro que tiene que haber una especialización en maestría y todo, pero a distancia. Estamos buscando es que haya cobertura, que haya cobertura, que haya cobertura, que haya cobertura. Tiene el uso de la palabra Son Sixto. Hay una inquietud. ¿Qué posibilidad de acceso a la educación superior tiene la población más vulnerable? Si por vulnerable se entiende las amenazas en cuanto a seguridad regional, en cuanto a recursos económicos, en cuanto a seguridad social, tal como empleo, salud, vivienda y educación. ¿Qué posibilidades le puede ofrecer la Facultad de Educación a ese tipo de población si es esta la vulnerable de la que estoy pensando? ¿O hay otra población incluida dentro del concepto de población vulnerable? Si alguien tiene la respuesta, La tengo viva. entonces se llama la palabra. Pero antes de darle la palabra a José Libardo, pues no es la respuesta para a nivel Sisto. de políticas públicas, Es la respuesta para Sisto. Es la respuesta. o sea, una acotación y luego le damos la palabra. A nivel de políticas públicas, pues sabemos que existen los famosos CERES, que son centros de educación regional, centros regionales de educación superior, algo así. Y además existen, o me corrigen, me complementan por favor, además existe la famosa figura de los convenios de articulación o de integración de la educación media con la educación superior. Entonces se mencionan casos de convenios con el SENA, convenios con la Universidad del Niño de Dios, y en los colegios públicos pues se conoce de convenios que existen entre las instituciones de educación media o básica y media con la alta consejería para el manejo de, digamos, para brindar posibilidades de educación a población vulnerable, dentro de la cual están pues, los desplazados, los reinsertados, los desmovilizados, bueno, ¿sí? Entonces habría que mirar ya qué políticas a nivel de la Vicerrectoría de Universidad Abierta de Distancia se pueden diseñar en ese sentido
para responder a esa necesidad. Lo que sí sabemos es que la Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia ofrece posibilidades de educación superior a personas que se encuentran recluidas en establecimientos carcelarios. Y bueno, si me ayudan, ¿a qué otras poblaciones está llegando a través de nuestros programas? Sería una de ahora sí, José Rivaldo. Lo que pasa es que la pregunta de Sisto, para este país y para este continente es muy difícil de responder, y todos la sabemos. Una cosa es que haya, como usted lo acaba de decir, algunas casi excepciones o medias oportunidades para que el tipo de público como el que dice Sixto acceda a la educación superior. Eso es casi un milagro. La cobertura que el gobierno está tratando de montar es una cobertura que, para mí, teniendo en cuenta que he trabajado en otras dos entidades del Estado, para mí son otros falsos positivos académicos que se están montando en el país, porque en aras de la academia y de la cobertura están titulando a todo el mundo. Hace 15, 20 días el presidente Santos ordenó al SENA titular, si no me equivoco en la cifra, 20.000 reclusos, y seguramente lo harán en 15 días, y ahí está el resultado terminado, 20.000 titulados. Pero una cosa es titular gente y entregar cartones a la lata porque se nos sigue llenando el tugurio, y otra cosa es ofrecer educación de calidad. Mencionar la Santo Tomás como una oportunidad para los pobres, no sé, debería ser, porque educación a distancia, tanto para la orden de los dominicos como para la universidad, debería ser el frente total, completo, amplio, de cobertura, de calidad, de evangelización. Pero la verdad es que el semestre no es tan barato, y además ahorita se exige conexión a internet, y si nosotros mismos nos sentimos colgados con las cuentas de internet, ¿cómo será el que está más desfavorecido o por allá en los distintos pueblos? Entonces yo creo que eso es el sueño, y esa es la utopía a la cual deberíamos llegar en estos países, pero estamos lejos. El SENA ahorita está intentando montar hasta especializaciones, se está montando la educación superior, pero detrás de eso y de cobertura hay otras cosas que también serían dignas de analizar, y más con una mirada aguda como la de Vladimir. Respecto a otro aspecto de intervención, para mí educación a distancia, y yo que he estado en la región y que soy egresado de educación a distancia, para mí educación a distancia, pues sí, existen todas las disquisiciones intelectuales y filosóficas, educativas y cognitivas, todo lo que se quiera, pero la realidad es que educación a distancia es una oportunidad para el que trabaja, es una oportunidad para el que está lejos, sencillamente es eso. Ahora, no se puede tomar acción cultural popular, para los que no sabían, ACPO, que lo mencionaba Vladimir, no se puede tomar como el origen expreso, explícito, pero sí fue un ejemplo, un piloto de lo que es formar. Ahora, no se le puede ahora decir que Acción Cultural Popular fue cobertura del Estado, porque el Estado no tuvo nada que ver en eso. Eso fue una idea expresa de la Iglesia Católica y expresamente del Padre Salcedo, que quiso, y de pronto antes de él tuvo que haber otro. Él es el que suena y el que aparece en la foto, pero seguramente alguien más atrás tuvo que pensar en esa idea. Y eso se pensó sencillamente fue en alfabetizar al país, al campesinado, y fue una cosa excelente, que tuvo problemas y que al final lo compró Caracol, y al final hubo
manejos ahí todos raros, pero que de todos modos funcionó, y más de un campesino hoy en Colombia salió de ese nivel de analfabetismo gracias a Acción Cultural Popular. Y de todos modos fue un método efectivo, digno de copiar en el mundo entero. Otra, decimos que educación a distancia supera las barreras espaciotemporales. Eso es una frase de cajón muy chévere, pero la prueba está en que no, en todo el sistema, y no solo de la Santoto, de todas las universidades, se superan espaciotemporales. Mejor dicho, eso daría aquí como para otra hora o más de una hora. ¿Y qué es superar los espaciotemporales en educación? Y no es el momento de discutirlo. Que a distancia y presencial que están haciendo las mismas cosas, que no sé qué. Lo que pasa es que también uno tiene que fijarse en la realidad que las instituciones educativas buscan, además de otros de cobertura y de llegarle a la gente. Es un cuento de mercadeo, y además es un cuento económico, porque ahorran espacio. Construir salones para tanta gente es mejor botarlos a la red. Pupitres para tanta gente, videobin. El sábado pasado, hablando con un estudiante nuestro que trabaja en otra universidad, me decía, él maneja todo lo que es los equipos. Dijo, ¿sabe cuántos equipos tenemos para ofrecer los servicios los fines de semana de especializaciones y demás? Dijo, tiene 3 videobin. Eso es lo que tiene. Entonces es muy fácil, es más barato y hay más utilidades y hay más ganancias si virtualizamos todo. Eso es más barato, así siendo de la economía salvaje, esa es una realidad. Y lo otro, pago de docentes. ¿Cuántos docentes ahorran ahí contratando unas horas o medios tiempos? Y no nos estamos refiriendo aquí a la universidad. Hice la aclaración y quedó grabado. Muy críticas y cuestionadoras consideraciones en torno pues a lo de la educación a distancia, y sobre todo con fundamento de la experiencia vivida en la coordinación de uno de nuestros centros de educación a distancia. Le damos la palabra yo quería hacer alusión a lo que dijo Libardo, a lo que dijo Vladimir ahorita, digamos, cuestionando pues algunos conceptos relacionados con nuestra educación abierta y a distancia. Libardo pues ya me ayudó un poquito con lo que iba a contestar. Vladimir decía que si estábamos manejando como conceptos iguales la educación cultural y la educación activa, y pues que eso, digamos, había una confusión. Me parece muy importante esa intervención, porque efectivamente si no tenemos claridad en esos dos conceptos, precisamente en nuestro trabajo no vamos a saber para dónde vamos ni por qué lo estamos haciendo. Pues en cuanto a la educación popular, pues ya Libardo hizo una gráfica explicación muy completa, y efectivamente la Universidad Santo Tomás en sus inicios sí, digamos, nació dando también como respuesta a esa educación popular que se planteaba en el momento, y que era precisamente la alfabetización especialmente de los adultos y para poblaciones campesinas, que iban por esa misma línea. No es lo mismo decir pedagogía activa. Como tú decías, la pedagogía efectivamente la trajo a Colombia Rustumieto Caballero hacia 1956. Y con una influencia muy marcada en el 14, una influencia muy marcada de personas que ni siquiera en el momento, digamos, su formación era pedagógica, pero que sí influyó
drásticamente en la pedagogía y eran personas de Europa como era Pestalozzi, De Crowley, Montessori, John Dewey en Estados Unidos. De hecho, la gran influencia sobre Agustín Caballero fue precisamente John Dewey, que la trajo más, no como se puede mostrar en algún momento como educación popular, no, sino como una estrategia precisamente para poder construir conocimiento. Son conceptos y formas de trabajo que para nosotros ya del siglo pasado y que en la actualidad todavía no nos hemos apropiado de ellas, definitivamente. En la modalidad que nosotros estamos trabajando, en la modalidad de distancia, cuando se habla, por ejemplo, y alguien lo decía, si estamos conociendo realidades de las diferentes poblaciones en Colombia, pienso que uno de los objetivos de la educación a distancia aquí en la universidad era o es precisamente y es poder conocer las realidades de nuestro país y poder precisamente como estimular la transformación de esas realidades. Lógicamente eso no se puede a distancia, pero existen unas estrategias y las estrategias las hemos vivido durante mucho tiempo y que en este momento puede ser también una amenaza, es a través de los trabajos. Y por eso la importancia también de poder hablar de investigación pedagógica. Si nosotros concebimos los trabajos como una estrategia de investigación, podemos precisamente llegar a estas realidades y no nosotros, ellos mismos las podrán transformar. Por eso ahí me parece importantísima su intervención, porque si nosotros como grupo de maestros de esta modalidad no tenemos claridad en eso, pues se convierte en el simple trabajo de una universidad presencial, presente su trabajo, tráigalo y el resto no me interesa. Nuestro gran compromiso como universidad a distancia de la Santo Tomás, así que cuando llegué a esta universidad, esa era la misión, era cómo a través de la relación que teníamos en ese momento, que eran los trabajos, cómo podíamos contribuir a transformar nuestra realidad colombiana para mejorar. Entonces eso también es muy importante que lo tengamos claro. Desde ese punto de vista podríamos hablar entonces de espacio temporal, porque podríamos estar en un sitio y en un momento determinado de la historia de la educación en Colombia. Tú también tocabas el tema del aprendizaje significativo. Cómo nosotros podríamos hablar desde la universidad a distancia sobre aprendizaje significativo. Vuelvo a insistir que también está en la estrategia que nosotros manejemos. Primero, en la claridad que tengamos sobre aprendizaje significativo y segundo, en la estrategia que se maneje. Y es pues la habilidad que se supone que tenemos todos, y es cómo a través de los trabajos el estudiante, por una parte, puede entender su proceso de aprendizaje como algo verdaderamente que tenga sentido y como algo que motive al estudiante a transformar su propia realidad y a construir conocimiento. Entonces, por eso de verdad quería participar, porque me parece que esos temas que tú has tocado son definitivos para tener claridad en nuestro trabajo de universidad a distancia. También tú hablabas de la tecnología educativa, y pues ahorita se habla de tecnología. Son conceptos totalmente diferentes en el momento histórico en que se manejan.
Uno, que corresponde efectivamente a la tecnología, a responderle a la industrialización, y digamos que los resultados los vimos cuando teníamos que hacer aquí mismo en esta universidad, teníamos que hacer pruebas objetivas del sí y el no, del manejo de la memoria, pero no del desarrollo de la comprensión. Entonces, es muy diferente a lo que ahora se maneja como tecnología, que corresponde a la virtualidad, que es totalmente diferente, y a todos los recursos, digamos, tecnológicos que podamos tener. Pues gracias. Bueno, entonces, por favor, y yo también lo siento así, darles las gracias a ustedes dos por su intervención. Creo que poco a poco, pues, los que llevamos tiempo acá vamos como retomando cosas que de pronto se han olvidado. Los profesores nuevos pues ya van como ubicándose en nuestro contexto, y ya con la intervención de ellos podemos seguir adelante. Tenemos para las siguientes sesiones los maestros que nos van a acompañar. Entonces la semana entrante, a partir del lunes, les estaremos dando el nombre del ponente y la charla que se va a hacer. Martica, muchas gracias. Yo creo que tal vez no se alcanza a hacer, pero a mí sí me parece que los interrogantes que se surgieron ahora, de precisar bien cómo eso que fuera, eso no se puede dejar el saco roto, porque si hay un trabajo y entre todos debatimos, podemos de pronto clarificar las cosas. Perfecto, entonces podemos... Estos conceptos por programa. están determinados como